A ver, ¿cómo nos metemos en la cabeza de un animal? O sea, es un mundo sin palabras. ¿Cómo se puede saber lo que de verdad mueve a un pez? ¿O qué le pasa por la mente a un pájaro? Bueno, pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar desentrañar. Y para hacerlo vamos a seguir las pistas de un auténtico detective de la naturaleza, Nicolás Tinbergen. Él fue un pionero que se enfrentó al comportamiento animal como si fuera un misterio que resolver, pero no de cualquier manera, sino aplicando una rigurosísima técnica de observación. De hecho, su libro, El estudio del instinto, fue básicamente el manual de instrucciones para toda una nueva generación de científicos. Marcó un antes y un después en la forma de observar el mundo natural. Lo que Tinbergen impulsó fue la etología. ¿Y qué es eso? Pues en pocas palabras es el estudio objetivo del comportamiento. Y ojo, la palabra clave aquí es objetivo. Se trataba de dejar de lado nuestras ideas humanas y entender a los animales en sus propios términos. Venga, pues vamos al lío. Primer expediente del caso, el del pez espinosillo, un bicho que, como vamos a ver, tiene bastante mal genio. Resulta que en la época de apareamiento, los machos sacan su uniforme de guerra, por así decirlo. Les sale una tripa de un color rojo súper intenso. Y con esa tripa roja se vuelven tremendamente territoriales. Como otro macho se cuele en su zona, al ataque. Y aquí es donde entra la genialidad de Tinbergen. En lugar de simplemente decir, son agresivos, se paró a observar, con muchísima paciencia, y se hizo la pregunta clave. ¿Qué es exactamente lo que pulsa el botón del ataque? ¿Qué señal concreta lo provoca todo? Y para responderla, diseñó un experimento que es una maravilla de la simplicidad. En vez de usar peces de verdad, creó unas maquetas, unos modelos súper básicos. Y esta es una de sus técnicas de observación más potentes, reducir el problema a su mínima expresión para encontrar la causa real. Los resultados fueron alucinantes. Ponía un modelo súper realista, una copia perfecta de un espinosillo macho, pero sin la barriga roja. Y nada, los peces pasaban de él. Pero luego ponía unos trozos de madera, con formas que no se parecían en nada a un pez, pero con la parte de abajo pintada de rojo, y a esos los atacaban con una furia increíble. La conclusión era clarísima. No era la forma del pez, ni su tamaño, era el color. Ese punto rojo funcionaba como un estímulo señal. Es como una llave específica para una cerradura muy compleja. El rojo es la llave, y el ataque es la cerradura que se abre. Vale, ya hemos visto cómo funciona la llave, pero ¿qué pasa si fabricamos una llave más grande, más llamativa? Vamos a verlo en el segundo caso, que nos va a llevar a una situación casi de comedia. Ahora nos fijamos en los ostreros. Son unas aves que tienen un instinto muy fuerte. Si un huevo se les sale del nido, van y lo ruedan de vuelta para ponerlo a salvo. Una observación sencilla, ¿verdad? Pues Tinbergen pensó, vamos a ver hasta dónde llega este instinto. Así que les montó un dilema. Por un lado, sus huevos, los de verdad. Y por otro, un huevo falso, gigante, hecho de yeso, y encima con unas manchas enormes, súper exageradas, como la versión de dibujos animados de un huevo. Y lo que pasó fue increíble. El pájaro miraba sus huevos, miraba el huevo gigante y elegía el falso. Pasaba olímpicamente de su propia apuesta e intentaba desesperadamente incubar ese armatoste de yeso. Una tarea, claro, totalmente imposible. Y aquí Tinbergen acuñó otro término genial, estímulo supernormal, o sea, una versión exagerada de la llave que provoca una respuesta todavía más fuerte que la natural. Esto nos enseña algo muy importante, que el instinto no es un simple interruptor de on-off, es más bien como un dial de volumen que se puede subir al máximo. Así que con estos dos ejemplos, el del pez y el del pájaro, ya empezamos a ver el corazón del método de Tinbergen. No se trataba de especular sobre lo que sienten los animales. No. Se trataba de aplicar un método científico riguroso y súper inteligente. Su kit de herramientas, su método, era una lección de ciencia en 4 pasos. Primero, paciencia. Observar en la naturaleza, sin molestar. Segundo, hacerse la pregunta correcta, una muy concreta. Tercero, diseñar un experimento simple para poner a prueba esa pregunta. Y cuarto, aislar el estímulo, encontrar la llave exacta que dispara la acción. Pura lógica detectivesca. Y claro, el impacto de estas técnicas, tan elegantes y al final tan sencillas, fue mucho más allá de unos pocos peces y pájaros. Esto cambió las reglas del juego. Su legado es gigantesco. Nos dio un método científico para estudiar el instinto, introdujo conceptos como los estímulos señal, nos descubrió el poder de los estímulos supernormales y sentó las bases de toda la ciencia del comportamiento moderna. Por algo le dieron el Nobel en el 73. Nos dio, en definitiva, las herramientas para empezar a descifrar el lenguaje secreto de los animales.
Al final, como él mismo decía, el estudio objetivo del comportamiento es una puerta de entrada para entender, también de forma objetiva, la mente. Demostró que, si observamos con atención lo que los animales hacen, podemos empezar a entender cómo procesan el mundo que les rodea. Y todo esto nos deja con una reflexión final que da un poco de vértigo, ¿no? Si los instintos de un animal pueden ser hackeados tan fácilmente con una simple mancha roja o un huevo de plástico gigante, ¿qué nos dice eso sobre nuestros propios instintos? ¿Qué estímulos supernormales nos rodean cada día en nuestro mundo moderno sin que quizá nos demos ni cuenta?